Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 9, que es la semana final de historia, ¿ok? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Voy a compartir mi pantallita con ustedes. Voy a compartir pantallita y... Hola, Pisi. Sí estás viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Estás viendo mi proyección? Sí, creo, ¿no? Ah, ay, no. ¿Qué pasó? Ya está. Ya. Bien, 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 bien. Entonces, vamos rapidito desde el oncenio de Leguía hasta el gobierno de Toledo, de Alejandro Celestino Toledo Pan. ¿Ok? Bien. En el caso del gobierno del oncenio de Leguía, a este gobierno se le da un nombre especial y ese nombre es la patria nueva. Nosotros podemos entender a la patria nueva como un proyecto de cambio, ¿no? Un proyecto de cambio. Se quería desde mucho antes de Leguía que los gobiernos en el Perú cambiaran por una sencilla razón. Y es que tú sabes que durante mucho tiempo, y lo hemos visto nosotros en en los gobiernos de la República Aristocrática, por mucho tiempo, en el Perú los gobiernos fueron de la clase alta, ¿no? Fueron del partido civil, fueron de los azucareros, los varones del azúcar, los arroceros. Entonces, en ese sentido es que eh, ya el gobierno de Leguía significaba un hasta aquí, significaba un aquí terminó todo, ¿no? Por otro lado, también es importante entender que el gobierno de la Patria Nueva trae varios factores nuevos, ¿no?
Oh, Emily, gracias, feliz día. Feliz día para todas las chicas, claro que sí. Gracias, Mara. Hola, ¿cómo estamos? Estela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz día para todas las mujeres. Se conmemora hoy día la lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos laborales, eh, pero sobre todo es importante que recordemos y tomemos en cuenta que nosotros también luchamos todos los días, tú por hacerte de una profesión y tener independencia siempre, y nosotras que ya pasamos por eso, luchamos todos los días para tener un mejor panorama laboral, ¿no? Siempre. Ujú. Sí, claro que sí. Todas luchamos a nuestra manera, a nuestras maneras, ¿no? Ahora, lo que te venía diciendo, ¿no? El caso del Oncenio de Leguía, en el Oncenio de Leguía se define este gobierno como el régimen autoritario cuyo objetivo era modernizar el Estado con el apoyo del capital norteamericano. ¿Qué significa modernizar? Modernizar significa volver eh, o hacer que el Perú entre, como quien dice, en la moda de lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento que estaba de moda económicamente el capitalismo norteamericano, porque recuerda que para ese momento, eh, para ese momento, el Perú estaba dentro de este grupo que era, eh, digamos que estaba dentro de los países procapitalistas, ¿no? Entonces, ¿por qué países procapitalistas? Porque después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había quedado como el gran padre, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, estar a la moda significaba ir a la par con Estados Unidos. Estar a la moda significaba estar dentro del código norteamericano. Y para eso debía ser un industrial, un productor o cuando menos un exportador de materias primas, ¿no? Para eso se quería que Estados Unidos pusiera los ojos en nosotros y efectivamente lo hizo. Nos dio una gran cantidad de empréstitos. Una pregunta, ¿empréstitos es lo mismo que préstamos? A ver, ¿qué pasó? Los empréstitos son lo mismo que los préstamos, pero son préstamos básicamente internacionales, ¿no? Ujú. Lo mismo. Ahora, Estados Unidos, nosotros nos habíamos llenado de empréstitos norteamericanos, porque le pedíamos prestado pues a cada rato a Estados Unidos. Como te dije, ¿no? Estados Unidos era el gran padre. Entonces, pues ellos eran los que nos daban el billetito, digamos. Ahora bien, por otro lado, también recuerda, déjame poner el cable, porque si no se me va la batería. Ya, listo. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? ¿Se, como que se va el internet o qué? Bien, entonces, lo que se buscaba era modernizarse, parecerse cada vez más a Estados Unidos era el objetivo, ¿no? Ese era el objetivo. Ahora bien, por otro lado también se buscaba tener algunas características particulares en el gobierno. Lo primero era desplazar el capital inglés. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que el capital inglés estaba muy en boga en el Perú durante la época de la República Aristocrática, de los grandes varones del azúcar, ¿no? Pero ahora, como te dije, después de la Primera Guerra Mundial, y aunque Inglaterra está en el grupo de los ganadores, ha quedado mal económicamente, pues, porque yo te lo dije en Historia Universal, es una guerra de desgaste, eh, Inglaterra necesita inclusive ayuda de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto, pues, no permite de ninguna manera que se mantenga, ¿no? Como el gran dotador de dinero para el Perú. Otra característica es el denominado gobierno de la patria nueva, ¿no? ¿Por qué lo denominan así a este gobierno? Porque hace cambios políticos y desplaza al partido civil. Y tres, está la ampliación de la burocracia y la corrupción estatal. Efectivamente, hay una gran cantidad de gente trabajando en el gobierno, para el periodo de Leguía. ¿Por qué? Porque antes eran todos los conocidos, era un gobierno pequeño, solamente gobernaba por unos pocos y pues no había mucha gente trabajando. Y todos ellos eran una sola argolla, eran todos conocidos. En cambio, en el gobierno de Leguía no, en el gobierno de Leguía se va a hacer esto, se va a extender a todo el territorio nacional, pero eso también va a tener corrupción, porque tú sabes que cuanta más gente haya, más posibilidades de que esto ocurra hay, ¿no? Además, recuerda, también está en la política el autogolpe de Estado del año 19. Así comenzó el gobierno de Leguía. El gobierno de Leguía comenzó con un autogolpe de Estado. Lo mismo que hizo Fujimori. Lo mismito que hizo Fujimori. La idea era perpetuarse en el poder, pues, ¿no? Porque eh, Leguía tenía miedo que todas las facciones antiguas de poder, de la oligarquía, ¿no? Tomaran represalias en contra de él y le quisieran dar un golpe de Estado. Por eso él se adelantó a todo eso, ¿no? Por otro lado, también recuerda, están los partidos de masas, ¿no? ¿Cuáles son los partidos de masas allí? Son el Partido Socialista y el APRA. Profesor, una pregunta, ¿qué significa partido de masas? Ah, ya, los partidos de masas son aquellos que congregan a la mayor parte de la población. Antes no habían partidos de masas porque el único partido político era el partido de la el partido de socialista, ¿no? Pero ahora ya no, ahora van a aparecer nuevos. Tanto el APRA como el Partido Socialista tenían influencias extranjeras, ¿no?
El APRA tenía influencia desde México y el Partido Socialista tenía influencia desde la Unión Soviética. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. ¿Qué buscaba el Partido Socialista? El Partido Socialista buscaba eliminar el sistema capitalista por una revolución armada dirigida. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Ya se escucha mejor o persiste el inconveniente? ¿Todavía ahora se escucha entrecortado? A ver, espérame, soluciono. Ahora mejor. Ah, se escucha bien, ya, perfecto. Ok. Acá estamos. Lo que pasa es que he cambiado de módem. Estaban dos al mismo tiempo. Tenía dos módems al mismo tiempo. Voy a ponerlo. Ya. En el caso del Partido Socialista, el Partido Socialista busca eliminar la propiedad privada progresivamente, como tú sabes. Ya lo hemos comentado en Historia Universal, ¿no? Progresivamente, progresivamente. Mira, también está la idea del Partido Socialista que quienes deben gobernar son los obreros y los campesinos, porque ellos tienen la noción, ellos tienen la idea, ellos conocen la pobreza y la necesidad de los pobres y del pueblo directamente. Ellos no se han imaginado nada, porque ellos son parte del pueblo. Por el otro lado está el partido aprista y en el caso del partido aprista, ellos tienen otro pensamiento. Recuerda que también por la forma en la que se han construido, el partido aprista pues era un partido que estaba pegado más a la clase media, ¿no? Estaba organizado a través de los profesionales. Y es aquí donde los profesionales
entran a tallar para el gobierno, ¿no? Según Víctor Raúl Ayala de la Torre, los que deberían gobernar son los profesionales, porque aparte de que ellos viven del mundo de abajo, vienen del pueblo, porque muchos de ellos, o sea, tú te conviertes en un clase media cuando tú a través de tu trabajo comienzas a subir económicamente y a mejorar tu ritmo y tu calidad de vida. Entonces, ellos también, los de clase media, conocen muy bien las necesidades del pueblo y además tienen algo que lo que proponía Mariátegui no ocurría. ¿Qué proponía Mariátegui? Que fuera la gente pobre, los obreros, los campesinos, pero ellos no están educados para esto, ¿no? No están educados. Entonces, no están educados. Si no están educados, poco o nada podrían hacer por el gobierno. Por eso Víctor Raúl decía, no, mejor que los que, mejor que los que gobiernen sean aquellos que tienen conocimiento, ¿no? Acerca de los que tienen conocimiento para la ayuda del gobierno. Y así los maestros, los ingenieros, los abogados, los médicos, con su conocimiento de carrera, podrían ayudar ciertamente en algo al Estado. ¿Se entendió la diferencia entre los dos? A ver, ¿qué dice la gente en el chat? Sí, déjame dedito arriba, porfa. Sí, está bien, entonces. Sí. En cuanto a la economía, están los empréstitos o préstamos e inversiones norteamericanas en el Perú. Hacía de todo, leía con tal de que los gringos invirtieran en el Perú, como por ejemplo, Leguía nos se pedía los préstamos para que el Perú pudiera desarrollar, pero no solo esto, sino que Leguía arreglaba también el Lima, sobre todo donde pasaban los gringos, donde venían los gringos, para que ellos vieran que nosotros no éramos un pueblo de indios atrasados. O sea, Lima debía verse bien con la plata que previamente nos habían prestado los gringos, porque él quería que nos siguieran prestando dinero para mejorar, ¿no? La infraestructura y eso, pero además, para que los gringos acepten seguir prestándonos, no deberían ver que nosotros éramos marroncitos, ni éramos indios, ni éramos, pues, así como normalmente somos, pues, ¿no? Él decía que eso nos inferiorizaba y que por eso los gringos no querrían nada con nosotros, así que
Se hicieron grandes avenidas, plazas, calles, con la idea de que los gringos pensasen de que nosotros éramos así desarrollados. Ujú. ¿Cómo la ves? Se firma el Laudo de París. Profe, una pregunta preguntona. ¿Qué es el Laudo de París? Ah, ya, yo te voy a comentar qué es el Laudo. El Laudo de París es el documento por el cual el Perú le entregó prácticamente, le regaló a la IPC nuestro territorio de la Brea y Pariñas. Profe, ¿cuál es el territorio de la Brea y Pariñas? Ah, el petrolero, pues que tenemos en el norte. Tenemos ahí petróleo y ellos vinieron con sus maquinarias y explotaban el petróleo del norte. Pero nosotros, con tal de que ellos no se vayan, que traigan su modernidad, sus máquinas y se queden, le firmaron un documento en donde le dábamos todos los beneficios a ellos. Y eso hizo que por mucho tiempo dominaran la zona, ¿no? El Perú prácticamente ya no se hacía cargo de eso, solamente ellos dominaban la zona. Además, además, recuerda, ese laudo de París va a ser un documento que es muy importante porque en los siguientes gobiernos todos lo van a observar, o la mayoría los va a observar, ¿no? En el aspecto social se legalizan las comunidades campesinas. Habíamos visto en la separata anterior de Historia del Perú, habíamos visto que por mucho tiempo se venían teniendo enfrentamientos, ¿no? Sobre todo en el caso de Rumimaki. Recordarás que en el gobierno de Pardo, Rumimaki, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, había, había intentado salvar el terreno, el territorio, sobre todo defender a los indios de los oligarcas, ¿no? De los grandes terratenientes que se querían quedar con sus tierras. Bueno, hasta ahora lo seguían haciendo en el gobierno de Leguía. Sin embargo, Leguía les va a permitir que tengan títulos de propiedad. Obviamente no de manera personal, pero sí en nombre de toda la comunidad. A eso le llamamos legalización de las comunidades campesinas. Legalización de las comunidades campesinas. Documentos sobre eso. Documentos. ¿Ya? Bien. Además, tienes la ley de conscripción vial. ¿Alguien sabe de qué trata esta ley? La ley de conscripción vial o también llamada mita republicana. ¿De qué trata esto? Ley de conscripción vial o mita republicana. A ver. ¿Alguien? Ley de conscripción vial o mita republicana.
Nadie, a ver, voy a ver en el chat. Porfa. Nada, la ley de conscripción vía lomita republicana es la ley que obliga a los hombres, solo hombres, entre 18 y 60, 18 y 60, a construir para el Estado peruano carreteras, plazas, eh, 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 hacer la mano de obra gratuita del Estado. Profesora, pero ¿por qué tendrían que serlo gratis? Porque es como un contra don y contra don, ¿no? Con el Estado. Como un don y contra don con el Estado. El Estado les daba a ellos la, les daba a ellos su legalización de comunidades y ellos le entregaban su mano de obra al Estado. También se crea la Oficina de Asuntos Indígenas. ¿Para qué sirve la Oficina de Asuntos Indígenas? Bueno, para solucionar los problemas de conflictos que haya con los indígenas, ¿no? Puede ser entre ellos o también puede ser con con los gamonales terratenientes que tienen tierras alrededor de sus comunidades indígenas, ¿no? Por otro lado, también se da de modernización de la infraestructura productiva y urbana, sobre todo en las fiestas del centenario. Sí. El centenario de la independencia cayó justamente en el gobierno de Leguía, porque era para 1921, y el Perú tiró la casa por la ventana. Tiró la casa por la ventana. El gobierno del Perú, aparte que gastó dinero en el centenario también, se le hicieron regalos, ¿no? Como el caso de la colonia japonesa, que regaló la Plaza Manco Cápac, la colonia china, que regaló la fuente china del campo de Marte, o el Estadio Nacional hecho de madera, ¿no? Que lo regalaron los ingleses, ¿no? Sí. Por otro lado, y ya para hablar del aspecto internacional, se firma el Tratado Salomón-Lozano en el año 22. Ese tratado se firma con Colombia
y el Perú le cede a Colombia el triángulo de Sucumbios. O sea, Colombia, disculpa, le entrega el triángulo de Sucumbios y Perú entrega el trapecio amazónico. Claramente un territorio mucho más grande del Perú, ¿no? Pero el gran inconveniente de esto no es que, pues, lo que ya hemos entregado, sino que dentro del territorio que entregamos nosotros estaba el pueblo de Leticia, y sí, sí, lo entregamos con pueblo y todo. Claro que en la población no estaba tan de acuerdo, incluso van a haber problemas con Colombia, ¿no? Por este hecho de rebeldía de los peruanos ahora colombianos. También está el tratado Radagamio-Figueroa-Larraín. El tratado Radagamio-Figueroa-Larraín, o también llamado, lo voy a poner por acá, Tratado de Lima, es el tratado sobre el cual se selló la relación de deuda territorial que tuvo o que tenía Chile con el Perú. ¿Qué le debía Chile a Perú? ¿Qué no le había dado? A ver, ¿qué no le había dado? ¿Qué le debía? A ver, ¿qué le debía? Chile le debía al Perú el plebiscito, pues, ¿te acuerdas? Después de la guerra contra Chile, se estipuló que después de 10 años, en el Tratado de Ancón, después de 10 años, Chile y Perú harían un plebiscito. O sea, una consulta pública. A ver quién, a ver quién era el que se quedaría con Arica y Tacna. Y ahí fue cuando Tacna, en este tratado Radio Gamio Figueroa Larraín, Tacna regresó al Perú y Arica se quedó con Chile. ¿Mm? Sí. Bien, seguimos. ¿Cómo termina Crack? ¿Cómo termina el gobierno de Leguía? Bueno, el gobierno de Leguía termina como una consecuencia, termina como una consecuencia de
el crack del 29. Ay, espérame. El crack del 29 fue un evento económico que no solamente le afectó a Estados Unidos, como tú sabes, le afectó a todos los países que dependían de Estados Unidos, entre ellos nosotros. Bueno, en este caso entonces el Perú eh, se vio afectado porque el capital norteamericano fue sacado del Perú. Porque así lo decía la propuesta de la teoría keynesiana, ¿no? Que, que debía regresar el capital norteamericano para reorganizar su economía. El único problema era que en el Perú, pues, el capital norteamericano lo era casi todo, ¿no? Si lo sacaban, nos quedábamos mucos, pues, ¿no? Calatos. Pero bueno. Entonces, el crack del 29 en Estados Unidos, obviamente sacó el capital del Perú norteamericano, pero también permitió la caída de exportaciones, porque Estados Unidos se iba a dedicar a reorganizarse, no nos iba a comprar nada. Entonces nosotros vivíamos de eso, no teníamos quien nos compre, tampoco teníamos capital, y eso permitió el golpe de Estado de Sánchez Cerro. Pero ojo al piojo, no es solo Sánchez Cerro que quiere dar un golpe de Estado, ¿ah? No es solo él. Bueno, te voy a contar un poquito. Lo que pasa es que como tú te has dado cuenta, Leguía pues ya no es que los arrinconó, pero tampoco es como que ya no dependía tanto de la oligarquía, como que la oligarquía para él quedaba en un segundo plano em, porque él ahora era el presidente, ¿no? Y la clase media para él era lo más importante. Entonces, Leguía se había vuelto como una piedra en el zapato para la oligarquía. Era un estorbo. Y la oligarquía quería sacarlo de todas las maneras posibles. Sin embargo, tú sabes, ellos, la clase alta, los civilizados, los que tienen el conocimiento en la mano, nunca, eh, jamás, nunca iban a permitir o a permitirse ellos mismos eh, los vieran como los bárbaros que dan golpe de Estado. No, eso jamás. Si alguien debería dar golpe de Estado, no serían ellos, pero ellos estarían detrás de todo. Es por eso que hablaron con los militares y le dijeron, oigan, ustedes, los militares, tenemos algún trabajito, y ese trabajito es darle un golpe de Estado a Leguía. Ya prácticamente ya está caído en el piso ya porque la economía norteamericana ha, ha reventado prácticamente en su cara. Es por eso que la oligarquía
va a incitar, va a apoyar a quién, va a incitar a las Fuerzas Armadas, que en este caso están lideradas por el Mocho Sánchez Cerro, a que le dé un golpe de Estado y ese es el fin del gobierno de Leguía. Leguía termina sus días, uno, por la afección del crack del 29 y dos, por el golpe de Estado de los militares y la oligarquía en unión o en alianza, ¿ok? En unión o alianza. Hasta ahí estamos bien. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Todo bien? Déjame tu dedito arriba para saber que estamos bien. Bien, seguimos. Espero que todo bien. Listo. Vamos con el tercer militarismo. Mira, el golpe de Estado que dio Sánchez Cerro trajo consecuencias, obviamente. Sánchez Cerro se convertiría ahora en el presidente del Perú. Sánchez Cerro se convertiría en el presidente del Perú, sin embargo, los militares tampoco son una perita en dulce. Oye, déjame decirte, ¿ah? Y la oligarquía se está pegando a ellos, pero tampoco son tan amigos. La idea era deshacerse, la idea era deshacerse de Leguía y lo están logrando, eso es obvio. Mm. En este gobierno, en este periodo, y digo periodo porque no solamente es el gobierno de Sánchez Cerro, sino también es el gobierno de Óscar R. Benavides. En este periodo,
hay gobiernos que son autoritarios con influencia del fascismo. Como ya lo habíamos visto la semana anterior, los gobiernos fascistas son los gobiernos militares que aparecen en Europa después de la Primera Guerra Mundial con ese afán revanchismo por el Tratado de Versalles. Lo vamos a ver con mucha fuerza en Italia, en Alemania, ¿ya? Entonces, así mismo como está pasando ahí, también está pasando aquí. Profesora, ¿por qué se están contagiando? ¿Qué ha ocurrido? No, lo que pasa es que así mismo como reaccionan en otras partes del mundo, que también se reacciona en el Perú, ¿no? Porque digamos que son los mismos factores, ¿no? O sea, eh, la desconfianza ahora de que alguien pueda ayudarte, porque tú sabes que Estados Unidos era pero tan poderoso que el simple hecho de saber que él ha podido caer te hace pensar que tú también puedes hacerlo. Y que si Estados Unidos cae de nuevo, tú también te vas a venir con todo. Y lo que tú tienes que hacer es crear una industria nacional, crear algo tuyo, algo propio, algo nacional, que te mantenga por lo menos fuera de la posibilidad de destruirte por completo si los gringos se caen. En esa medida es que se crean gobiernos militares, autoritarios, nacionalistas, industriales, llamados gobiernos totalitarios, se crean en todas partes del mundo, se crean en Alemania y son el partido nazi, en Italia y son los Faccio de Benito Mussolini y acá también, no se crea algo parecido. No te estoy diciendo tampoco que Sánchez Cerro sea pues un Hitler versión chola, ¿no? Pero, o sea, tienen algunos rasgos parecidos, ¿no? Por otro lado, se persigue e ilegalizan al APRA y al PSP. La pregunta del millón es, ¿tú por qué crees que se persigue al APRA y al PSP? ¿Por qué no se los quiere dejar avanzar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ellos están buscando? Vamos, tú puedes, vamos, con todo, sin miedo al éxito. Vamos, vamos, joven. ¿Por qué ese ataque directo al APRA y al PSP? ¿Qué piensas? Ya, claro, esa es una posibilidad, sí, André, por supuesto. Mira, eh, lo principal para los militares es que el APRA y el PSP, ¿ya? Son partidos de masa y las masas suelen no, las masas suelen no estar del lado de los militares porque los militares imponen orden. Entonces, están en contra de ellos porque son partidos que promueven el pensamiento de la gente. Y si la gente piensa, eh, si la gente entonces ya no permitiría los golpes de Estado como lo que estamos viendo. Entonces, por eso el hecho de que el PCP y el APRA estén ahí es algo que les molesta, ¿no? Les molesta porque hacen pensar a la gente, les molesta porque le enseñan otra posibilidad de gobierno a la gente, porque les dicen, podría ser la clase media la que gobierna, podría ser la clase baja la que gobierne y eso les fastidia, no solamente a la oligarquía, sino también a los militares, ¿no?
Bien, vamos primero con el gobierno del Mocho Sánchez Cerro. Le dicen el Mocho porque había perdido el dedo meñique de la mano izquierda en, en el asalto, en la toma de poder del gobierno de Leguía. Ujú. En el gobierno de Sánchez Cerro las cosas económicamente no iban bien, chicos, porque, o sea, después de lo que pasó con Estados Unidos, pues te entenderás que nos iba mal económicamente. Sin embargo, esa inflación que se había creado no bajaba con nada y ya habían pasado ciertamente algunos meses, ¿ah? Sí, casi 18 meses. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, no? ¿Cuál sería la solución para esto? Para este problema económico, llegó desde Estados Unidos una misión llamada la misión Kingmaker. La misión Kingmaker buscaba la reactivación económica del Perú y le dijo al gobierno Sánchez Cerro, oye Sánchez Cerro, ¿sabes lo que pasa? Que tu principal problema ahora es la oligarquía. ¿Qué? Sí, es la oligarquía. Es la oligarquía. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de los bancos y como estamos en crisis económica, ellos están dando préstamos, pero cobran unas sumas altísimas, exorbitantes de, de intereses. Entonces, con esas cifras, la inflación se dispara porque cada vez cuestan más los productos y el precio va así disparándose, ¿no? Lo que tienes que hacer es decirles, paren ya, basta ya, oligarquías, acá llegaron, tú eres el presidente, pero yo no puedo hacer eso, dijo Sánchez Cerro, porque a Sánchez Cerro le había puesto la oligarquía y tampoco iba a morder la mano del que le dio de comer. Por eso él crea el Banco Central de Reserva del Perú, con el objetivo de regular los préstamos bancarios y así evitar una crisis económica, ¿no? Ujú. Paralelo a eso también dio la ley de seguridad interior. ¿Manjas qué es la ley de seguridad interior? ¿Recuerdas? ¿Tienes una noción de eso? ¿Qué es la ley de seguridad interior?
¿No? A ver, vamos a ver por acá. Nada. Andrés, nada. Emily tampoco. La pregunta era si recuerdan en qué consistía la Ley de Seguridad Interior. Ah, la ley de emergencia es la ley que presenta el gobierno del Mocho Sánchez Cerro y que evita la participación, prohíbe, mejor dicho, la participación de partidos políticos de izquierda como el APRA y el PCP. Se crea también la Constitución del 33. Esa nueva Constitución trae la mayoría, voy a ponerlo acá ya, y la mayoría de edad a los 21 años. Las mujeres pueden votar en elecciones municipales y los miembros del ejército no pueden elegir ni ser elegidos. Voy a quitar esto, voy a quitar esto y lo vamos a expandir.
Ok, eso es lo que dice la Constitución del 33, lo nuevo que trae, ¿no? Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Qué es el levantamiento de Trujillo? Ahí voy. Mira, cuando Sánchez Cerro tomó el poder, él dio golpe de Estado en el 29. Ahí dio golpe de Estado Sánchez Cerro. Ahora bien, cuando Sánchez Cerro da golpe de Estado, hay ahí una cuestión, ¿no? Y es que él gobierna del 29 al 31 como un dictador, ¿no? Pero, pero, se crea el Jurado Nacional de Elecciones y se llama elecciones por primera vez. Ahora, y ahí viene lo que te decía, por qué perseguían al APRA, ¿no? El tema es que el APRA, obvio, se presentó a las elecciones y como es un partido de masas, pues el problema era que la gente podía querer votar por ellos, ¿no? Entonces, por eso Sánchez Cerro decidió qué cosa, decidió hacer fraude. Y las elecciones se fraguaron, pues el APRA estaba indignadísimo, ¿cómo era posible? Le habían robado las elecciones, ¿no? Y Sánchez Cerro, entonces, ya ahora era presidente, pero el APRA se rebeló en el 32, el periodo del APRA rebelde, se rebeló en el 32 en contra del gobierno Sánchez Cerro, por lo que había pasado con las elecciones, ¿no? Sánchez Cerro, entonces los reprimió, ¿no? Mandó el ejército y todo. Murió un soldado, un oficial del ejército peruano y cientos de apristas, cientos. Los apristas pelearon, lucharon y el ejército quería pues que se vieran ellos como que ya eran los salvajes, los bárbaros, que solamente sabían pelear. Pero al contrario de eso, la gente los terminó viendo a los apristas como, son héroes, héroes que se enfrentan en contra del gobierno, que pelean por sus ideales. A ese periodo se le conoce como el levantamiento aprista en Trujillo, el famoso periodo del APRA rebelde, ¿cierto? Del APRA rebelde, ¿ya? Entonces es el periodo en donde el APRA contesta al fraude de las elecciones y como resultado llega una masacre. Ese periodo también se conoce con el nombre de la masacre de Chan Chan en el año 32, el levantamiento en Trujillo. Además, tienes, el otro es el incidente de Leticia. ¿Qué es el incidente de Leticia? Recordarás que hace un momento, cuando comenzamos la clase y estábamos hablando del gobierno de Leguía, recordarás que yo te dije que en el gobierno de Leguía se firman dos tratados importantes, uno el Salomón Lozano y el otro Radagamia Figueroa Larraín, o también conocido como Tratado de Lima. En el caso del gobierno de Leguía, la firma del Tratado Salomón Lozano eh, trajo ciertos descontentos, ¿no? Porque la población de Leticia, que se fue en el trapecio masónico, no estaba de acuerdo tampoco con irse con Colombia, pero bueno, era lo que tocaba, ¿no? Ahora, lo que ellos no se esperaban era que yendo, o sea, siendo parte de Colombia, ahora tuvieran que pagar además impuestos, ¿no? Sí, en Colombia
las poblaciones de la frontera pagaban impuestos. Cuando supieron eso los de Leticia fue un chongazo. ¿Cómo fue eso? Te lo cuento ahorita. El tema es que cuando la gente de Leticia se enteró que le tenían que pagar impuestos, ¿qué dijo? No, tú estás bien loco y no va a pagar nada. Uy, no. El presidente de Colombia, el presidente de Colombia lo reprimió y les metió palo. Y tú sabes que los gobiernos fascistas son gobiernos ultranacionalistas, militarizados y todo lo demás. Entonces, entonces, Sánchez Cerro, ni corto, ni perezoso. Sánchez Cerro, ni corto, ni perezoso, armó su ejército y con ese mismo ejército, ¡suá!, se fue al hipódromo de Santa Beatriz. Ahí iba a pasar revista. Em, pero ya la oligarquía lo tenía entre ceja y ceja por lo que había estado haciendo, que había creado el BCRP, que los estaba prácticamente arrinconando. Entonces, con todo eso, ya pues el gobierno de Sánchez Cerro había estado avanzando, pero la oligarquía lo tenía entre ceja y ceja. Esta era la oportunidad de oro de la oligarquía de destruir a Sánchez Cerro. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo lo haría? Fácil. Aprovecharían el momento en que Sánchez Cerro estuviera pasando revista a las tropas para mandar a alguien a matarlo. Sí, y todo estaba fríamente calculado. La oligarquía mandó a alguien para que lo matara y le echaron la culpa a otro. Ujú. A alguien que calzaba como anillo al dedo. Era un militante aprista fanático que estaba en la zona y estaba medio loquito. Le echaron la culpa de que él había disparado 2 veces contra el pecho de Sánchez Cerro y lo había matado. Al final al pobre hombre lo fusilaron y después se dieron cuenta que no era él, que la oligarquía había armado todo esto. Ahora la oligarquía tenía que también poner a alguien a que gobernara. La oligarquía tenía que poner a alguien a gobernar eh, porque como tú sabes, no se podían eh, arriesgar a que uno de izquierda gobernara el Perú. Así que pusieron a un viejo conocido amigo, Oscar R. Benavides, del año 33 al año 39. Pero hasta ahí quiero preguntarte si todo va bien, si tienes alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algo que no hayas entendido.
Ah, ya, sí, mira, lo que pasa es que después de que la oligarquía mandó a matar a Sánchez Cerro, la oligarquía, o sea, ellos todavía siguen teniendo poder porque gran parte de ellos pertenecía al Congreso. Entonces, cuando muere el presidente, no llevaron a elecciones, sino que internamente eligieron un representante apoyados para la oligarquía que gobernara el Perú. Y por eso la oligarquía decidió junto con el Congreso, poner a Óscar R. Benavides. Era lo mejor que podían hacer en el sentido de que dejar que pase el tiempo o dejar que vayan elecciones significaría la posibilidad de que del partido de izquierda gobernara. Y eso no lo iban a permitir. Por eso se cerraron entre ellos y sacaron a un representante que era Óscar R. Benavides. Sí, Óscar R. Benavides no era parte de la oligarquía porque era un militar, pero sí era igualito que Sánchez Cerro, ¿no? Era como un aliado de ellos. Ujú. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que pasa es que eso no es un gobierno constitucional, porque los gobiernos constitucionales solo pueden ser por elecciones. Y en este caso, como el presidente ha muerto, no van a llamar elecciones y van a ser como, algo así como un gobierno de transición. Por eso el gobierno de Oscar R. Benavides duraba del 33 a 4, pero él desconoció las elecciones del 34 y siguió gobernando hasta el 39. Ok. Bien, podemos seguir entonces. Seguimos. Dice, en el gobierno de Oscar R. Benavides se da la amnistía con el APRA y y la idea de paz con Colombia, ¿no? O sea, ya no seguir peleando por el problema de Leticia. En el 36 se convocó a elecciones, pero fueron anuladas, como te dije, ¿no? La desconoció y crea los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social. Además, obviamente, el Seguro Social Obrero. No confundir nunca
seguro social obrero con seguro social del empleado, ¿ok? El seguro social obrero es para la mano de obra, para las personas que operan las máquinas, ¿no? Para ellos. En cambio, el seguro social del empleado es para quienes son trabajadores profesionales de clase media. El gobierno de Óscar R. Benavides, a diferencia del de Sánchez Cerro, es un gobierno con poca movilidad política, ya que es un gobierno de transición, ¿ok? Tiene poca movilidad política, es un gobierno de transición, por eso simplemente vamos a ver cosas puntuales, ¿no? El seguro social obrero, del empleado, servicios sociales. Pero ya en los años 40 traen otros bríos, otros aires, otros elementos, ¿no? Ujú. Es lo que nosotros conocemos como la primavera democrática. Ojo al piojo ahí, la primavera democrática. Mira, la primavera democrática es todo lo contrario de lo que hemos estado viendo. O sea, la primavera democrática es un gobierno de civiles, ya no de militares. Y obviamente esos civiles promueven la industria, promueven el desarrollo em, a partir de la producción, ¿no? Pero la producción básicamente de la clase media con mano de obra barata. Ujú. Aquí en este periodo vamos a ver que se supone que el gobierno cambia en el sentido de que ya no van a ser perseguidos los partidos políticos porque hay mayores libertades. Primavera democrática, ese concepto implica que ya las persecuciones van a cesar, por lo menos por un tiempo, ¿no? Son gobiernos que representaron los intereses de la burguesía nacional, reduciendo la represión contra el PAP y el PCP. En este contexto se va a dar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué el gobierno de Prado Garteche hace una alianza con el PCP si se supone que odian a las clases medias? Bueno, básicamente porque sí es cierto que el Partido Socialista, bueno, aunque no, aunque no está ligado a la clase media, está ligado a la clase baja. Es cierto eso. Y es cierto también que a los oligarcas no les gusta eso. Sin embargo, hay algo que une a Prado con el PSP, aunque nunca se hayan llevado bien, y es que si tú te das cuenta cuáles eran las potencias que se encontraban en el bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, déjamelo en el chat.
¿Cuáles son las potencias que se encontraban en el bloque de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Las recuerdas? Las hemos hecho ya. Era, era Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Ya, claro, perfecto. Muy bien, Emily, muy bien, André, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ahora, se supone que el Perú es pata, amigo, recontra amigo de Estados Unidos, pero también es amigo de la Unión Soviética porque está en el bloque de los aliados. Y la Unión Soviética es, o sea, el Partido Socialista es de la Unión Soviética y el Partido Comunista del Perú es el brazo armado de la Unión Soviética en el Perú. Entonces, al final son amigos y no se pueden perseguir, por lo menos en ese momento no. Por eso hay una alianza con el Partido Comunista por el tema este de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, seguimos. Por otro lado, recuerda, también está las exportaciones de algodón, caucho y cobre durante la Segunda Guerra, en realidad durante las guerras internacionales, al Perú les va bien, ¿ah? Al Perú le va muy bien, o sea, el Perú eh, logra desarrollarse, ¿no? Logra desarrollarse de una manera muy eficiente, ¿no? Muy eficiente, en el sentido de que nosotros vivimos de las materias primas, ¿no? Entonces, durante las guerras mundiales, los países que están en guerra, pues no pueden producir. Y al no poder producir, muchas veces tampoco pueden tener materias primas. Entonces, nosotros somos las que se los votamos y nos llegan grandes cantidades de pedidos, ¿no? Para el momento. O sea, hay que puntualizar que al Perú le va muy bien, recontra bien, durante las guerras tanto de Corea, las guerras mundiales, las revoluciones le va muy bien porque económicamente vende más, ¿no? Se crean las corporaciones de desarrollo. Pero fue una pregunta, ¿qué es una corporación de desarrollo? Es un espacio administrativo, o sea, es la forma de administración o la oficina, mejor vamos a poner acá, la oficina de administración de recursos naturales de las provincias.
Por ejemplo, si Amazonas tiene caucho, pues hay una oficina especializada para explotar caucho en Amazonas. Si, no sé, en Ancash hay carbón, pues también hay para eso, y así, así. Porque hay muchas exportaciones de materia prima que son nuevas para el momento, ¿no? Por eso hay que encaminar cada una. Vamos a ponerle acá. También vamos a hablar un poquito sobre la guerra contra el Ecuador, que finaliza con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Fíjate. Mira, Ecuador como siempre. ¿Qué quería del Perú? Quería los territorios al norte, es decir, casi cerca a su frontera de Tumbes, Jaén y Maynas. Territorio de Tumbes, Jaén y Maynas. Ahora bien, a esos territorios, ya nos habíamos, o sea, enfrentado varias veces, bueno, primero en el gobierno de José de la Mar, si recordarás. Luego habíamos hecho tratados en el primer gobierno de Leguía para el Polo Sánchez Bustamante, para tener una frontera con ellos, y ahora nuevamente los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas estaban intentando quitarnos. La verdad es que durante la guerra nosotros dimos supremacía o demostramos supremacía porque teníamos un armamento, o sea, una capacidad bélica mucho más grande que la ecuatoriana, tomando en cuenta que nosotros, como te lo había dicho, veníamos de una campaña económica importante, ¿no? En el caso de las exportaciones. Entonces, o sea, dinero para sostener una guerra había, tecnología teníamos. Sin embargo, el arbitraje internacional de Estados Unidos y Brasil dio como resultado ganador a Ecuador. Tampoco es que le otorgamos el territorio, pero sí hay algunos territorios limítrofes que tuvimos que ceder. No tuvimos Jaén y Maynas, pero cedimos territorios limítrofes. Por otro lado, también recuerda la firma del Tratado del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro selló esta guerra, pero al terminar el gobierno de Prado, hay algo que preocupaba, ¿no? Preocupaba, y mucho. ¿Qué preocupaba? Que en la guerra, aunque el Perú en el papel no haya ganado, en la guerra se crearon héroes, dos principalmente, ¿no? Uno muy conocido y otro no tanto, ¿no? Uno
era José Abelardo Quiñones González, héroe de la aviación del ejército, que aparecía en los antiguos billetes de 10 soles. Él. Y el otro héroe que toda la gente amaba, sobre todo la gente del norte, de Tumbes, de Piura, lo amaba, lo conocía, porque él había sido el héroe de una de las batallas más importantes que libramos en la guerra y obviamente la ganamos. La batalla de Zarumilla estuvo a cargo de Eloy Ureta, ese nombre, Eloy Ureta. Eloy Ureta, Eloy Ureta era un militar que tenía una gran cantidad de gente que lo seguía, ¿no? Y los apristas estaban al borde del colapso, porque si él se quitaba los galones militares, como ya lo había hecho, y se lanzaba a la presidencia de la República, era lo más probable que él iba a ganar. Además, así tú me digas, ah, profesora, pero dice que todos los galones militares, ya no, ya no es un militar, él siempre va a estar ligado al ejército. Por eso, por eso es que los apristas en un manotazo de ahogado, de que ya no sabían qué más hacer, los apristas decidieron impedir que los militares vuelvan al poder. ¿Y cómo evitarían que vuelvan al poder? Si ellos tampoco podían, por la ley de emergencia, no podían llegar a las elecciones. Entonces buscarían a alguien que vaya por ellos. ¿Qué? Sí. Buscarían a alguien que vaya por ellos. Ese alguien tenía que ser, primero, alguien sin mancha política. Tenía que ser además alguien que sea maleable, manipulable, que no tenga un pasado oscuro como el de los apristas, y por eso eligieron a alguien que sí es cierto, en la región era conocido, pero que en la política nunca se había presentado, que se llamaba José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero, empresario arequipeño, fue captado por el APRE y le ofrecieron que él podría ser el candidato a la presidencia y él dijo ya. Y tú preguntarás, profe, ¿pero cómo lo van a hacer ganar? Fácil. Los artistas pues siempre han tenido el control de los medios de comunicación y la publicidad nunca les ha fallado. O sea, por algo han tenido dos gobiernos y mira qué gobierno, o sea, que en el segundo es una cosa de locos que hayan podido salir elegidos. Entonces, le sacaron un eslogan para que la gente se acordara y votara por él y votara por él y votara por él. Y además le echaban barro con ventilador a, a, a Eloy Ureta. Decía algo así como, si quieres estar a dieta, vota por Ureta. Si quieres comer bastante, vota por Bustamante. No te lo puedo creer. La gente Bustamante, contra viento y marea, ganó las elecciones. Pero tú sabes que los apristas no dan puntadas sin hilo, ¿sí o no? Estos no están pensando solamente que Bustamante va a alejar al militar del gobierno, sino que algo van a sacar de ese gobierno. ¿Y por qué no entender que en esa época el Congreso era bicameral? Habían algunos parlamentarios que eran elegidos por votos. Los apristas no hubieran podido hacer nunca eso porque estaban vetados, pero también habían otros que eran elegidos por cargo de confianza, a dedo, digamos, del presidente. Esos cargos querían los apristas, a dedo. Y se lo pidieron. Es más, al principio, ay, la alianza política por acá, por allá, ganaron a...
algo que no había medido bien Bustamante era que los apristas habían formado movimientos obreros. La CTP, la Confederación de Trabajadores del Perú, era aprista. La Federación de Trabajadores Portuarios también era aprista, y eso es muy peligroso, porque si los apristas lograban que los trabajadores de los puertos pararan, fueran a huelga o algo así, eso se iba a ir todo por el caño. Y efectivamente, los apristas cuando José Luis llegó a ser presidente, ok, 1350. Cuando llegó a ser presidente, los apristas pidieron ya, Bustamante, lo que nos debes. ¿Qué les debo? No me hables así que soy el presidente. Queremos curules puestos en el Congreso como senadores. Y él no les permitió, como no les permitió los apristas de lo que lo apoyaban, ahora sacaron a todos los trabajadores a huelga, pararon los puertos. Tú sabes que si no exportábamos nada, pues si no exportábamos nada, o sea, íbamos a entrar en crisis económica y eso pasó. En menos de una semana la crisis nos estaba consumiendo. Nosotros teníamos tantos problemas económicos que el gobierno de Bustamante no soportó y como no soportó, ¡pua!, se debilitó y ahí estaba la oligarquía esperando como un perro mañoso para poner a un militar nuevamente a gobernar y que de golpe de Estado, porque la oligarquía, tú sabes que no mete la mano en la basura. La oligarquía manda a alguien para que de golpe de Estado y ese alguien era tu recontra conocido Manuel Aodría. Pero hasta ahí llega mi separata del día de hoy, porque la próxima clase, que es el día viernes, seguimos con la última parte. Así que, no siendo más, yo me despido de ti y nos vemos el martes a las 4 de la tarde, como siempre. Nos vemos.